Pero Pueden decir, pueden meter el link y decirme si se escucha. Todo correcto, todo bien, por favorcito. Voy a ver. yo estoy en YouTube y dice ya comenzamos. ¿Y cuál ¿Ya? es el link? ¿No me lo enviaste o sí? Solo Sí, Ra, dice sí se ya escucha. comenzamos. Yo no tengo el link. Vamos a hacer el mismo Cristóbal que está. Lo manda al tiro al chat. Ahí lo mandé. Oye, Ra, Igual. acuérdate de fijar ese comentario que habíamos dicho. Sí. Chiquillos, Ya. pero ojo, no manden cosas a Wincy al chat porque el Wincy no ha ocupado nunca Teams. Entonces, O ¿Qué cosa? estoy preguntando, el link que estamos usando, que el que yo estoy viendo, es uno que dice Es que me meto aquí al Sergio. chat, pero no veo chat. Arriba sale un chat. Arriba está el chat. Pero Rocío, mándaselo tú, po. Es el mismo que te había mandado antes, que tiene O sea, aquí hay una opción que me dice chat, pero no veo ninguna conversación. Dice como Lo que mantenga pasa conversación. es que creo que es porque te llamamos y no o entraste porque está directo por la invitado. reunión. Claro, puede ser Sí. por eso. Pero el mismo que Ahí veo el estaba chat, antes. ahí veo el chat. En Está actividad. invitado. Sí. Aquí está agregado, por eso no entendía nada. ¿Pillaste el link? Pero ¿lo pillaste? Me llegó hay un link que mandó Javiera. Sí, Ese. Sí, ese es. Sí. Bueno, ahí estamos. Bacán. Ya, tengo unas telarañas. Sí, estamos ahí, modo Halloween. Yo también me puse polera Halloween, todo Halloween. No, ok. Lo que no entiendo es por qué me veo al revés en la Ya. entrevista, Cristóbal. Yo no puedo Me quiero estar con el disparar. YouTube conectado a la vez. No, tranquilo. Sí, voy a monitorear yo. Te veía al revés porque así se ven las cámaras. Así siempre se ven No, las cámaras. que me veía como en el live, estaba mirando el live del computador y en algún momento me veía como besando al Wincy, así como. Estaba como así. Entonces, no entendía. ¿Qué tenía que dejar en Hay un desfase con el YouTube, po. Sí, pero eso es con todas las plataformas, con YouTube, o sea, con Teams, con todo. Era que dejaran sus preguntas en el chat y que la íbamos a realizar después. Pregunta en la casilla. Sí. Ya. Y ahora no te veo a ti en el video. ¿En serio? En la página de Teams. Veo a Javiera. Javiera, basta de quitarme la popularidad, por favor. ¿Por qué? No, ahí te veo a ti. Ahí te veo a ti. Sí, es que creo que esa está ahí con la vista de cuando uno habla. Sí, claro, cuando uno habla. Mira, si le ponéis clic derecho a la foto de la Rocío, cuando salga, te sale como anclar y la dejáis fija. Claro, ya sí me puedes ver. Ay, te desapareciste. Sí, un minuto. Saqué la cámara. Complicado. Nosotros estábamos igual hace unas pocas semanas. ¿Qué me falta? Javi, ¿Mm? dejen sus preguntas en el chat para luego responderlas. ¿Eso era? Sí. Mira, sí sale. Para que sean respondidas por nuestro invitado. También le puedo poner eso. Claro. Como deja tus preguntas para Wincy, para que luego sean respondidas en la sección de preguntas del público. Un segundo, voy a repetirlo y me conecto porque ya estamos así. Ray me sale que por Instagram aún nada.
buenas tardes a todos los que estén conectados. Esta semana y cine de género, y para poder también hablar sobre los proyectos personales de nuestros invitados. El día de hoy vamos a tenemos presente a Wincy Oyarce, director de Empanada de Pino, de La Última Vedette, para poder hablar hoy sobre, en específico, su película Empanada de Pino y saber algunos datitos y cositas freaks que nos acompañan con la película. Buenas, Wincy. Hola, Rocío, ¿qué tal? Oye, te veo como la pura boca. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Cómo estás? Bien, pues. Lo vemos a usted bien, lo vemos con cosas nuevas. Ajá, hemos sabido que está con cosas nuevas. Bueno, para comenzar, queríamos empezar preguntándote cómo nace estas ganas de hacer cine y cómo tú te adentras en el mundo del audiovisual. Ya. Mira, yo creo que en realidad para mí tiene mucho que ver con una necesidad como de registrar lo que estaba a mi alrededor, que fue algo que empezó como desde muy chico, desde que había como una cámara en mi casa, desde las primeras veces que hubieron cámaras. Creo que en algún momento comencé como sacando fotos y después ya con una cámara de video que como Super 8 creo que se llamaba una cinta más grande que había en mi casa, y me gustaba mucho como registrar, caseramente intentaba hacer como efectos, caseramente también intentaba hacer videoclips, o sea, caseramente me refiero a que los editaba como en la misma, como a medida que iba grabando, prácticamente iba editando, ¿cachai? Y yo creo que ya después como un poco más grande, con los mismos amigos con los que me relacionaba, cuando ya empezamos con el rollo de un poco medio performático, también un poco cuando empezamos como a explorar también como en esta disidencia sexual que yo empecé a descubrir y que se empezó a representar como de manera performática de cierta forma, siempre estaba yo registrando esas situaciones, ¿cachai? Entonces, como que muy desde ahí nace esta necesidad de narrar a través del audiovisual. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Y respecto, porque nos cuentas que como de muy chico te gustó esto del audiovisual, pero no solo el audiovisual, sino que siempre hubo un bichito como con lo dark, con lo extraño, como con estos mundos medios terríficos igual. Nos gustaría saber de dónde nace ese gusto, si es más personal, si fue como lo grotesco, porque Empanada de Pino es una película que no es solo terror, sino que es una película que tiene una mirada muy desde como del grotesque, como desde la performance terrorífica igual, es una visual bien de noche, del underground, es como muy drag. Entonces queríamos saber cómo esto nace por un gusto personal, es un tema que nace por el ambiente en el momento que estabas desarrollando la película, un poco saber eso. Claro, apunta como justamente a lo que te estaba contando antes, como que este era el mundo, el escenario en el que yo me estaba como desenvolviendo también, como con esa gente. De hecho, en gran parte la película fue inspirada por los amigos, por Hija de Perra, que ya el mundo, nos conocíamos desde que nació, desenvolviendo también, como Hija de Perra, y así también Perdida, y varios de los personajes que aparecían en la película,
eran los amigos con los que carreteábamos y con los que hacíamos performance y con los que también estábamos experimentando y creando. Entonces, Hija de Perra y así también, y varios de los personajes. No fue como buscar cierta como estética o como estudiar ciertas como visualidades que me eran como ajenas, ¿cachai? Era como algo que estaba como sucediendo en mi vida prácticamente. Y bueno, y así también fue como la película se fue construyendo a partir de un trabajo súper colectivo y de un trabajo también muy ligado a la performance, ¿cachai? Como a estos personajes que también existían en el mundo como de la performance, en el mundo como de las fiestas también. Como que yo los quise llevar acá a esta historia. Era un poco como hacer cine con la amiga igual. Era como hacer un cine más íntimo. Era absolutamente hacer cine con las amigas y hacer cine con un mundo que yo no veía representado, ¿cachai? En ninguna parte o en ninguna, por ejemplo, de las películas que se estaban haciendo en Chile en ese momento, nosotros no estábamos. Como todo este mundo en el que yo me movía, en el que yo me desenvolvía, no estábamos presentes. Como que estábamos muy ajenos y a mí me interesaba como llevar a la luz un poco este mundo que, ¿sabes? claro, se conservaba como solo en el underground, en las fiestas y en el que conocía este mundo. Fue un poco como mostrar estas redes. Creo que nos pegamos un poquito. Sí, como que de repente no te escucho lo que me estás diciendo. Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha bien? Sí. Claro. Lo que te decía yo, claro, que es un poco mostrar este mundo que estaba solo relegado al underground y a la gente que conocía del tema y a la gente que era asidua, a los amigos, pero digamos el mundo como general, a lo que llaman normal, no estaba empapado de esto, o sea, no se conocía esto más allá de como de un acto de show. Sí, y también yo creo que nosotros estábamos en ese momento como en un underground, que en realidad ese underground éramos como nosotros haciendo carretes entre nosotros en las casas de los amigos, ¿cachai? porque no existían todavía, fue justo previo como a las redes sociales, ¿cachai? A todo esto que te permite como conectar con estas otras corporalidades raras, ¿cachai? Con estas otras monstruas, con estas otras marcianas, que hoy siento que es un poco más fácil generar esas redes, ¿cachai? Por lo menos uno podéis encontrar como otros referentes o hacer incluso como círculos a través del Instagram fácilmente. Claro, y nosotros en ese tiempo, de hecho, yo creo que un poco la película Empanada de Pino nos permitió como hacer crecer esta red un poco, ¿cachai? Encontrarnos con otras monstruas, encontrarnos con otras marcianas, porque yo me acuerdo cuando estábamos ya haciendo la película, apareció, ponte tú, ya existía Fotolog, y a través de Fotolog empezamos a convocar a gente, bueno, empezamos de partida a subir las imágenes o empezar a subir algunas fotos de la película, y ahí se empezó como a generar también cierta expectativa en algunas personas, ¿cachai? Y hicimos como convocatorias para que la gente participara con su música, ¿cachai? Entonces la mayoría de las bandas, como de la banda sonora de la película, que coincidió que llegaron casi puras bandas como media rockabilly, ¿cachai? Como media punk, no sé, las Voodoo Zombie, que también trabajaban como un poco con esta estética media terrorífica, ¿cachai? Y así se fueron las Lilith, que era un grupo de una banda de chicas, ¿cachai? Como que se empezó a armar como
una mini escena que yo creo que empezó como simultáneamente a explotar también. Como que surgió en ese tiempo el FemFest también. No sé, empezó a suceder algo ahí, se estaban moviendo cosas en ese momento. Claro, lo que pasa es que es lo más fascinante de todo esto, yo creo que es que hoy se habla de escena underground y hoy se habla de que tramoyado y como súper ordenado y creado adrede, pero según nos contáis, es algo que se creó muy íntimo entre gente que se conocía, que quería carretear juntas y que todos eran como parte de una escena artística similar y que hoy día nos permite hablar de que hubo underground en Chile. Entonces, eso es súper fascinante saberlo, porque en general yo creo que todos pensábamos así como, wow, qué escena artística que tenemos, así como tan premeditada y tan ordenada, y te das cuenta que al final igual se pasaba bien, y esto se generó pasándolo bien, ¿cachai? Obvio que se pasaba bien. Pues siempre, yo creo que siempre ha existido underground, lo que pasa es que, claro, como que es difícil ahora acceder, o hay que hacer casi un trabajo como de investigación, como de arqueología underground, ¿cachai? Para descubrir qué es lo que pasaba en los 90, qué es lo que pasaba en los 80, ¿cachai? En los 70, yo creo que obviamente siempre existía una cultura, o si la quieres llamar una contracultura, y que está alejado como de la historia oficial, ¿cachai? De la historia como del mainstream. Y de cierta forma, hoy esta contracultura tiene acceso a muchas plataformas en donde pueden quedar registro de esta contracultura, y puede quedar como, de cierta forma, puede posicionarse mucho más, puede visibilizarse mucho más, y puede también como reunir a más gente, pues, ¿cachai? Como que yo creo que antes el gran como desafío de nosotros muchas veces, o la gran dificultad era como convocar gente, ¿cachai? Las redes sociales vinieron a transformar todo esto, ¿cachai? Como para poder difundir tu trabajo, para poder... Antes era muy boca a boca, de hecho. Era boca a boca, te enterabas en las discos, te enterabas que se había ido una performance antes. Bueno, las redes sociales hoy llegaron a ganar harto en ese terreno. Igual, a nosotros queríamos consultarte igual cómo fue tu entrada a este mundillo del cine, o a esta pseudoindustria que podemos llamarlo, porque igual todavía nos falta como para generar una industria grande, o situarnos como industria, pero ¿cómo te recibe a ti con esta primera película que es súper transgresora? O sea, es una película que, bueno, vamos a ir viendo como a medida de la conversación de qué va tratando para los que no la hayan visto, pero es una película con contenido sexual, es una película con contenido, lo mismo que hablábamos recién, o sea, de un mundo en donde se conocía a través de repente un poco de los circos, ¿cachai? Como que se generaron en algún momento, el Timoteo, porque así fue, o sea, la gente fue como, ¿qué son estos rarillos, cachai? Así como, así empezó. Y luego fue tomando ya un impulso, y ya empezó a hacer una escena, y empezó a tener a representantes, la misma Irina, Hija de Perra, la Maraca Bastarda, todas estas chicas que salieron como en ese momento, y se empezó a generar también el grotesque, y se empezó a generar un movimiento de esto, ya dejó de ser algo aislado, empezó a tener más fuerza. Entonces nosotros queríamos saber cómo te recibe este mundo del cine chileno, con películas que en general lo más fuerte que había era contenido sexual y muertes, ¿cachai? Pero no, tu película es peculiar, y es una película distinta a lo que ya había en este momento, porque igual fue hace hartos años, pero tampoco fue una película tan antigua, o sea, es del 2008. Sí, yo creo que tuve como distintos tipos de recepciones, porque ponte tú, yo recuerdo cuando estaba estudiando en la escuela de cine, o en el tiempo en que estaba haciendo la película La empanada de pino, ¿cachai?
como que sentía que siempre estaba como en un ambiente muy hetero, ¿cachai? En un ambiente muy hetero, muy normado también. Y, Pechoño. sí, po, y yo, bueno, no sé, po, como que en la escuela no habíamos muchas ahí de la disidencia, éramos bien poquitos. Y el ambiente del cine en general era súper manejado más por hombres, los directores eran hombres, ¿cachai? Como que se produjo un cambio ahí, afortunadamente, en este último tiempo, pero que no estaba todavía instalado cuando nosotros salimos con Empanada de Pino, ¿cachai? Entonces yo creo que igual tuve cierto rechazo a esa palabra terrible. Por algún sector, o sea, por alguna gente, ¿cachai? Obviamente. No sé, pues yo me acuerdo que, por ejemplo, a nosotros hubo gente que no nos quiso entrevistar, ¿cachai? Este tipo del Séptimo Vicio, no me acuerdo cómo se llamaba. O hubo como ciertos periodistas que clasificaron súper mal la película o que hicieron críticas súper como... El Ítalo Pasalacqua comentó la película en Chilevisión, eso fue algo rarísimo, que nos puso un 2. Histórico. Histórico, ¿cachai? Es que, de partida nosotros no esperábamos tener un estreno con la película como tan oficial, ¿cachai? Nunca lo pensamos, porque como que sabíamos que estábamos haciendo como algo muy extremo en ese momento, ¿cachai? Y como que yo a lo más me imaginaba que íbamos a poder tener un par de funciones, como que yo en ese momento miraba hacia la Alameda, ¿cachai? Hacia el centro de Alameda, como que era un lugar donde yo había visto cosas más como raras, cosas más como de la disidencia también. Claro, donde uno... Entonces como que yo decía, pucha, ojalá poder hacer una función de la película en el centro de Alameda, ¿cachai? Alguna vez, para los amigos, para la gente que participó en la película, ¿cachai? Y sería, como que no pensaba que íbamos a estar en cartelera. Y bueno, la película nosotros igual la mandamos como a festivales, que en general no tuvo muy buena, no nos recibieron en ningún festival, excepto en el festival, acá en Chile, en el Festival de Cine B. Ya, claro. ¿Cachai? Que claro, porque encajaba por género. Encajaba por género, pero sí hubo una reticencia. Yo igual recuerdo hubo una que reticencia total. En algún momento, claro, que era como los medios donde dio vuelta la película fueron muy pequeños y como muy de esta onda igual, o sea, no es como hoy, que de hecho era algo que te me pregunto, que hoy en día afirmarse un poco es como colgarse un poco de las disidencias, se usa. O sea, de hecho queríamos preguntarte, ¿qué te parece a ti el hecho de que hoy en día la inclusión de disidencias y de estos seres raros que nosotros hablábamos, porque igual un poco es eso, que también para que se entienda que no es que uno se sienta así como un bicho raro ni nada, pero es lo que hizo la sociedad un poco con este círculo, y yo no le gusta igual sentirse bicho, o sea, hija de perra no tenía ningún problema con ser una bicha rara, asquerosa, purulenta, pero sí se notó un rechazo. Entonces nosotros queríamos consultarte sobre qué te parece la inclusión de disidencias hoy en día en el cine, pero con fines más bien oportunistas un poco, como obtener galardones, porque igual eso es un poco lo que está sucediendo, o sea, se trabaja con disidencias, pero con un target de disidencia igual, tampoco es como abrámonos a todos y seamos libres y mostremos a cada segmento como es naturalmente. Se sigue igual, ¿cómo se llama esta cosa? Censurando un poco igual, o sea, está bien, eres disidencia, pero no te salgas de los márgenes heteros, ¿cachai? Es como eso. O sea, es que a veces siento, no sé de qué me estás hablando en particular. De qué película, de qué serie o de qué cosa, pero muchas veces siento que claro, quieren tomar el tema de las disidencias, pero lo hacen personas heterosexuales y siento que lo hacen para público heterosexual también.
como para instalar como esos personajes dentro de su mundo heterosexual, ¿cachai? Entonces, claro, siento que cuando sucede eso, uno ve esas películas, esas series, y es algo que no te representa, y que no te sentís como identificado, no está ese ojo, no está el ojo de loca ahí presente, ¿cachai? Y siento que eso se nota, y eso se nota en general, ya sea con el tema de la disidencia, ya sea con cualquier otro tema, como cuando abordáis o te hacís cargo de una temática que no es la tuya, o en la que no estáis implicado realmente, como que veis algo que no tiene mucho alma, mucho... No hay identidad. No hay identidad en él, claro. Claro, como es algo medio desabrío, algo, ¿no? Algo tibio. ¿Y qué crees tú igual como ahora de lo que está pasando? Porque, claro, tú me decís como no sabía de qué te hablaba. Bueno, específicamente, por ejemplo, vimos hace muy poco una película nominada a Oscar, donde estuvo con el tema de una mujer fantástica, pero lo que hablabas recién, o sea, es una historia de una mujer trans, pero con como anhelando una vida hetero, ¿cachai? Con una pareja como muy heterosis, ¿cachai? Entonces, es como... A eso iba apuntada un poco la pregunta, así como hoy en día nos están hablando de meter disidencias, pero las están metiendo heterosexuales o personas que no están dentro de la disidencia, y un poco como lo que seguimos haciendo como patrón un poco, o sea, como hablar de los pobres desde afuera de la vereda de los pobres, hablar de la gente enferma sin estar enfermo, y en este caso hablar como de disidencias, como desde una postura súper heterosexualizada, ¿cachai? Entonces, en donde además... Hoy, en el pleno 2020, tampoco se abre un mundo al acto performático, porque sigue transgrediendo, porque la gente le sigue chocando el sexo, le sigue chocando lo grotesco, ¿cachai? Entonces, tampoco es, hagamos todo así, pero se entiende de que hoy, en estos estallidos sociales que se han producido, en esta salida de las minorías a la luz, igual es súper loco que sigamos censurando este tipo de conductas, ¿cachai? O sea, de que yo no sé si a la hija Perra hoy día, más allá de toda su fama que logró adquirir, que yo creo que igual ayudó mucho el tema de que ella eche la película, por un tema de que muchos conocieron a la hija con tu película y muchos te conocieron a ti por la hija de Perra. Entonces, en ese sentido yo creo, te preguntamos así como, ¿qué crees tú que hoy día se podría estar haciendo con ella? En esto. En la escena. En la escena. ¿Qué crees tú que estaría haciendo con el Wally Pérez o con una hija de Perra? Vaya la pregunta. No lo sé, pues yo mismo me he preguntado mucho en qué estaría hija de Perra ahora, ¿cachai? Y no he encontrado respuesta todavía, porque como que siento que sería algo que nos sorprendería, de verdad. Como que a mí igual me sorprendía la amiga, como que era transgresora, pero sin duda creo que estaría involucradísima, pues, con toda como esta revuelta, este estallido, con esta como caída de todo esto viejo, de lo que nos queremos deshacer, ¿cachai? De todo este mundo como retrógrado que todavía tiene demasiado poder, ¿cachai? Y que es el que justamente intenta higienizar nuestra vida, pues intenta higienizar también a las mismas disidencias sexuales, ¿cachai? Que es lo que pasó con el tema de la mujer fantástica, por ejemplo. Donde se higieniza bastante como la imagen de un personaje trans, o el personaje trans que se escoge es uno que no va a crear mayor incomodidad en el mundo heterosexual más normado, ¿cachai? Pero... Claro. Pero sí, yo creo que es algo que nos pasa a diario. Yo creo que yo también pienso cotidianamente así como en qué estaría la hija hoy día. O sea,
claro, todos pensamos, yo creo, un poco lo mismo, que es que estaría transgrediendo como siempre. Yo creo que sí, ella tenía esa cualidad de la sombra infinito, o sea, tenía una mirada súper fresca, yo creo, y muy visionaria de todo lo que ocurría, y tenía esa capacidad como de sorprender y siempre poder superarse a sí misma, de superarse a sí misma. Sí, ahora igual yo creo que seguiría estando al margen, hija de perra, siempre, ¿cachai? Porque un poco como después de que murió, y que es lo que pasa, sabemos que pasa con muchos personajes, lamentablemente, onda, después de que murió se abrieron muchas puertas, o se abrió también mucha más gente a idolatrar a hija de perra, ¿cachai? O sea, como que te ejemplifico como, no sé, la misma empanada de pino que nosotros, como te decía, la mandamos a festivales y todo. Después de que murió hija de perra, nos invitaron al Festival de Valdivia a mostrar la película, ¿cachai? Como cosa que no había sucedido antes. Entonces, como sí, sin duda la fama y como esta más cierta masividad que tiene hija de perra en estos momentos, tiene que ver con su muerte, yo creo. Cómo se valora mucho a los personajes cuando no están. La imagen póstuma. La imagen Claro, póstuma. es algo muy ingrato en nuestro país igual, porque no se da solo con la hija de perra, o sea, se ha dado con todo tipo de artistas que de repente los dejan un poco botados, como en Chile se da mucho eso, así como si no salía en la tele, no existí. Así como hay actores que llevan 40 años de carrera, dejaron de hacer un año de teleserie y desaparecieron. Sí, pero... se dan yo creo que en todo el mundo. Porque, no sé, la perra, ponte tú, viajó a Buenos Aires un par de veces y Sí. no tuvo muy buena acogida o mucha como explosiva popularidad cuando fue, y después de que murió como que estuvo en una portada de un suplemento de un diario de allá que es como de las disidencias, ¿cachai? Y ahora tiene muchos seguidores, o claro, en ese momento yo creo que no encontró tampoco a la gente que debía encontrar, ¿cachai? Como, o la gente no la pilló también cuando los personajes se empiezan como a viralizar, te da a conocer a mucha más gente y aparecen estas marcianas, porque están en todas partes. Sí, estamos en todos lados. Claro, estamos luchando por invadir todo. ¿Sí? yo la patúa, así metiéndome en el carro de la victoria, igual que todo. Bueno, preguntándote así como por el tema del área audiovisual, a nosotros nos gustaría saber como, más allá de como, porque tú eres Wincio Yarsi y no eres solamente empanada de pino. Nosotros veníamos a hablar hoy día sobre empanada de pino, pero como que nos contaría igual, porque si hay algo que se puede destacar en ti es que tenés como una pulsión muy fresca, que siempre está con un ojo activo socialmente y siempre estáis mirando como para el lado social. O sea, tus películas con el tema de la última vedette de la película La Magilate, o con el tema de esta película de Una historia de amor, que es otra historia de amor. Otra película. Sí. Otra película de amor. No, pero me refería al tema de que tú hablas de otro tipo de historias de amor, a eso me refería. Es como, ¿qué es para ti más importante? O sea, la idea de que cómo nace creativamente un poco tu creación. O sea, observas como lo que está pasando en el medio, son cosas personales que te ocurren y como que querís desarrollar. ¿Cómo es un poco la parte creativa de tu desarrollo como realizador y como director? Porque aparte tú soy súper multifacético, salís como que en tus películas así como de todo un poco. Por eso me pusieron multifacético en la descripción. Multifacético, claro. No, y aparte porque tienes mucha cara igual, pues, o sea, podemos ver una película que es de terror gore, después podemos ver un documental, o sea, por eso te pusimos multifacético, director, porque eres muy camaleónico, o sea, no podemos decir, no, él hace terror, ¿cachai? O él hace documental.
Sí, pues un poco yo creo que voy trabajando con lo que me va motivando en el momento, ¿cachai? Como con lo que estoy observando, con lo que veo que está pasando a mi alrededor y con lo que me está pasando a mí también. Como que en ese sentido, como creativamente, soy súper intenso y súper como sensible y me entrego a los procesos y sufro y, y siento que en un momento como que me cuesta mucho avanzar, en un momento no me gusta lo que estoy haciendo, después me encanta, como que voy pasando como por esos procesos y de cierta forma también los incorporo a los distintos como terrenos por donde me voy moviendo, ¿cachai? También nunca he dejado tampoco de hacer como registros, ¿cachai? Como registros de performance o incluso registros de lo que pasa en la calle también, como que siempre me ha interesado mucho eso. Como lo que está sucediendo como con las disidencias también en los contextos como del mismo estallido social, ¿cachai? Claro. También los videoclips me encantan. Sí, eso mismo te iba a preguntar, así como si hay explorado ahora último, así como más cosas porque estábamos hablando de que hoy en día como que la gran plataforma son las redes sociales, y hoy día como que es todo más rápido y como todo más pequeño, más corto, los formatos son más cortos para que calcen en estas redes sociales. Entonces, en ese sentido, queríamos preguntar como, ¿qué te parece a ti cómo ha ido evolucionando un poco este tema del audiovisual a nivel general? Porque claro, una cosa es el cine, que el cine en general tiene cambios, pero se mantiene como sobre una línea, pero hoy estalló la red social. O sea, hoy día tenemos mucha disidencia en red social, tenemos un tema un poco, porque como hablábamos inicialmente, ustedes igual hicieron como un poco con el trabajo en Pana de Pinic, igual hicieron un trabajo como de representar a los que no habían tenido representación nunca. Hoy en día tenemos a los que se quieren representar representándose solo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué te parece hoy a ti lo que se está gestando? ¿Qué te parece lo que se está viendo, por ejemplo, por redes sociales? No sé si has tenido acceso como a ver los videos que están generando las disidencias, a los clips que se han generado como en esta onda de las chicas de Amigas y Rivales o las que hacen la masacre, que igual ha habido como fuera del área del arte, ha habido una denuncia social y ha habido un despertar igual a nivel nacional con todo el tema del estallido. Entonces, si a ti hay algo que te haya gustado últimamente, te haya marcado o algo que a nivel nacional te haya llamado la atención, como en el área audiovisual en general. Bueno, la verdad es que es un mundo así enorme que se abre con las mismas redes sociales, ¿cachai? Con Instagram, como la cantidad de material que circula y la cantidad de gente que está produciendo cosas, a veces igual es como resulta como un poco abrumador y como que tenéis esta sensación de que no vaya a poder terminar nunca de ver todo. Terminar nunca de ver todo, ¿cachai? Pero sí, pues sin duda como que se están haciendo cosas muy, muy, muy potentes. Yo creo que para el estallido también surgieron como muchos registros y que a la larga van a ser como registros históricos también de lo que está pasando. Yo ahí en ese sentido, por ejemplo, creo que el trabajo que ha hecho la Cheryl Lynette con la yeguada latinoamericana, como el trabajo audiovisual que ha hecho, que trabajé con ella también en un video que se llama Yeguada Santa, siento que es muy potente, ¿cachai? Muy potente como tanto a nivel como visual, a como el político, ¿cachai? Como la implicancia que tiene político, el mensaje que tiene cada una de sus performances, ¿cachai? Entonces es interesante lo que está pasando hoy en la calle y cómo se está captando eso audiovisualmente, ¿sí? Que va a quedar
cómo van a quedar esos registros para el futuro, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, ya a mí, amigas y rivales, no tengo cero onda con ese formato. Tengo cero onda con ese formato, porque nunca lo tuve mucho. Claro, yo te lo consulto porque igual es como a nivel redes sociales, lo que se ha dado mucho esto de las disidencias como desde el área y desde la vereda como más que del acto performático, sacando obviamente la yeguada y lo que es performance en calle, se ha tomado un poco esto como, y yo creo que también arrastra no solo a mis rivales, o sea, como yo creo que lo mismo que habláis de antes, como este tema de la como higienización de las disidencias, como que también se hizo un poco con estos programas de tele que hubieron, así como al corte RuPaul, así como con estas cosas de los Switch y todo, que igual era como, hagamos drag queen que sean reinas, así como seamos reinas y que sean como mis chiles disidentes, ¿verdad? Yo no veo esas cosas, po. Sí, pero por eso te planteaba como, ¿qué te parecía a ti lo que se estaba gestando? Porque claro, la yeguada fue un grupo que empezó súper piola, o sea, de hecho, al principio era como, fue, wow, miren esto, así como mujeres semidesnudas con colas de caballo, ¿cachai? Y fue como súper bullado, y hoy día tenemos movimientos así como heavy respecto a lo que es la performance como herramienta que, bueno, siempre lo ha sido, la performance siempre ha sido una herramienta política, ¿cachai? Y a eso iba un poco la pregunta, ¿cachai? Que hoy en día vemos que hay menos performance y hay como más clip de Instagram, clip de YouTube, clip de todo esto, y como que igual lo que hablamos, o sea, tenemos la escena, tenemos los medios, pero seguimos replicando como modelos muy antiguos y como muy percudidos. Entonces, un poco la pregunta sería como, ¿qué crees tú que nos falta como país o como escena, digamos, para poder cubrir más esto? O sea, lograr que tengamos un lugar en algún momento, ¿cachai? Así como estas cosas tengan el lugar que creo yo un poco se merecen, porque una cosa es el tema show, pero otra cosa también es lo que es la denuncia social, o sea, Hija de Perra y la escena underground, claro, todos lo vemos como, oh, qué grotesco, pero estaba denunciando, ¿qué estaba denunciando? La castración sexual que hemos recibido siempre, este tema de que la señorita no muestra, el caballero va a visitar prostitutas pero callado, en la oscuridad, o sea, son cosas que se escupían un poco a la sociedad como acto de protesta. Entonces, un poco, obviamente no te voy a preguntar porque no soy antropólogo, así como, ¿cómo crees tú que podemos solucionar esto? Pero sí, ¿cómo tú le darías como un refresh a esto? ¿Cómo crees tú que podríamos abordarlo? ¿O cómo llamarías? Porque nosotros somos una página y somos una red en donde estamos siempre como incentivando a que las personas que no son del mundo audiovisual o sí son adhesivos al audiovisual generen nuevas propuestas, y creo que hay mucho miedo un poco en esa creación. Entonces, ¿cómo llamarías tú como director y como creador que ya has hecho esto? Así como, ¿qué claves crees tú que podríamos o qué cosas podríamos tomar en cuenta y como para perder los miedos un poco? Eso, en el terror. Ay, niña, nunca me habían hecho una pregunta tan larga. Perdóname la vida. No lo sé, porque es tan como personal lo creativo, ¿cachai? Cómo va generando uno una obra, ¿cachai? O un contenido. Pero lo que sí creo que es súper importante es ir como archivando todo este material. Es como yo creo que las mismas disidencias ir recogiendo lo que se ha hecho, y empezar también investigando lo que se hizo antes, ¿cachai? No pensar que uno es pionera, que uno es como el primero que hizo no sé qué cosa, ¿cachai? Como que me carga también tomar como esa actitud. Creo que es súper importante hacer como un trabajo casi que de historiografía, ¿cachai? Hacia atrás, y ir recopilando todo este material, ¿cachai? Ir como
tenerlo disponible en alguna plataforma, ¿cachai? Tener como investigación de las cosas que se han hecho antes y como que se pueda acceder también, digitalizar material que puede estar en algún otro formato, que sea de los 80 o anterior, porque no sé si hay registros como anteriores a eso. Creo que las tecnologías de hoy nos van permitiendo como poder tener archivado y tener como resguardado y tener también un acceso a todo lo que se va haciendo, ¿cachai? Y con respecto a todo el contenido que circula por Instagram y todo eso, yo creo que obviamente hay cosas, tienes esto exquisito del Instagram, que hay como material que es así efímero, que son 24 horas, ¿cachai? De algo, y obvio que algunas cosas van a quedar, ¿cachai? Con el tiempo empieza a decantar todo y van trascendiendo algunas cosas, me imagino. Muchas gracias, Wendy. Mira, ahora vamos a ir de lleno a lo que nos convoca, a hablar sobre tu película Empanada de Pino, del año 2008. Y para empezar con las preguntas, queríamos saber cuánto te demoró el rodaje y la creación de la película. ¿Cuánto más o menos se demoró en nacer este hijo raro? Yo creo que más o menos su año y medio, 2 años, no lo sé, pero se sintió harto rato, como todas las películas, se sintió extenso. Y se sintió en un momento que no íbamos a terminarla nunca, ¿cachai? Eso mismo te iba a preguntar, así como en algún momento tú dijiste así como, ya no doy más, no voy a terminar esto. Sí. ¿Auxilio? Sí lo dije. Bueno, es que de partida es una película que estábamos haciendo desde la autogestión absoluta, ¿cachai? Y claro, yo como hubo una parte del trabajo que la hice yo, como solo, me refiero como lo que tiene que ver con el guión, ¿cachai? Como desarrollar esa idea fue un trabajo como individual, ¿cachai? Que en algún momento convoqué como a los amigos con los que quería trabajar, a la gente con la que quería hacer la peli, y nada, pues todos se motivaron, pero obviamente como no teníamos plata para hacerla, ¿cachai? Teníamos que conseguir las locaciones, cada uno se hacía cargo de su vestuario. Yo buscaba gente que me ayudara con la iluminación, que tenía muchos amigos diseñadores teatrales. Mira, yo justamente no trabajé con gente como del audiovisual mucho. Claro. ¿Sabes? Como te digo, yo estaba como en este ambiente más hetero. y como que yo venía como del mundo más, como los amigos estaban en el mundo más de la performance, en el mundo del teatro, ¿cachai? Como que ahí estaba mi inspiración y mi parte como creativa. Entonces trabajé con esa misma gente, ¿cachai? Con gente como de la performance, con gente del teatro, con gente como de diseño teatral. Con ellos fuimos como armando visualmente la película y desde los recursos que teníamos ahí en el momento, ¿cachai? Entonces fue largo y grabábamos los fines de semana, o esa fue como la meta en un principio, como grabar los fines de semana, que generalmente era un día, y era complicado. Eso mismo iba como a la segunda pregunta, la segunda patita de la pregunta, que era ¿con cuánto contaste para hacer esta película? O sea, nos comentáis que fue colaborativa y que igual es un poco la realidad del cine independiente en Chile, sin todos estos cargos y estos como promociones que uno se gana, estos concursos y todo esto. ¿Con cuánto más o menos hiciste esta película? ¿De cuánto podemos hablar de realización de esta película? No sé, no existe una cifra oficial. No hay cifras oficiales, pero básicamente
ponte tú, como en cuanto a cosas técnicas, por ejemplo, trabajé con lo que tenía a mano, como que tenía, en un momento cuando ya me decidí como ya, vamos a hacer la película, ¿cachai? Y la voy a hacer con lo que tengo, que es esta camarita mini bebé. Onda, bueno, era así una cámara que le puse un lente como un gran angular, como con scotch así, ¿cachai? Y claro, también tenía como un micrófono que le ponía un palo de escoba y con así hicimos la película. Yo estoy como con ese nivel y con los focos que conseguíamos y con las locaciones que eran las mismas casas de los amigos, las casas de nosotros, ¿cachai? ¿Teníamos buenas locaciones? Sí. Siempre tuvimos buenas locaciones. Sí, hay muy buenas locaciones, de hecho, bueno, una de las preguntas, bueno, obviamente no hay un estimado que uno pueda sacar, pero igual es muy grato para nosotros saber que la hayáis hecho con tan bajo presupuesto, porque eso inspira a decir, oye, no necesitáis tener 12 millones de pesos o 15 millones de pesos para poder hacer una película, o sea, basta con que tengáis las ganas, con que tengáis una idea sólida, con que le podáis igual convencer a tanta gente. Tu película es una película con mucho personaje y mucha gente, y más allá de si hay amistades o no de por medio, es súper complejo casar a tu gente con tu idea y con un guión y con una historia. Entonces, esa era otra consulta que te queríamos hacer, que era, ¿cuáles fueron las locaciones que usaste? Porque vemos muchas escenas con muchas locaciones distintas y que parecen ser de un mismo sector. Sí, es que nosotros, la perra vivía en un frigorífico, ¿cachai? Onda, su papá trabajaba en un frigorífico y la casa estaba dentro del terreno del frigorífico, ¿cachai? Y que era una weá gigante que estaba en la Panamericana, en la Pedro Aguirre Cerda. Sí, sí. Entonces, ese lugar tenía muchos rincones, onda, no sé, pues tenía una sala de máquinas, tenía como una cancha, una especie de cancha de fútbol, tenía como unos camarines, tenía unos lugares que eran como sitios heriazos, como que se veían muy marginales, ¿cachai? Tenía como unos pasajes así que parecían como callejones, y estaba también la casa que era la casa que utilizamos de hija de perra, ¿cachai? Era la misma casa donde vivía también, ¿cachai? Entonces, ese fue un espacio que yo, cuando estudié en la escuela, lo ocupé mucho para hacer cortometraje, porque eran como un estudio, ¿cachai? Era como un set gigante. Era un set gigante que teníamos a nuestra disposición. Entonces, no, pues en Empanada de Pino lo ocupamos, pero ocupamos todos los rincones posibles, y algunos otros lugares, locaciones como de exterior, ocupamos lugares que quedaban cerca de mi casa, ponte tú en la Florida, fuimos a grabar algo como un poco para los cerros, como que queríamos un lugar un poco más rural, ¿cachai? O la misma feria que aparece en un momento. Pero como te digo, todas las locaciones fueron como que las conseguimos. Eran de ustedes mismos. Eran nuestras. Obvio, eran las casas mismas. Sí. Sí. Y claro, lo que dificultó un poco todo es que grabábamos una vez a la semana, y igual era un poco jugoso porque siempre había caña de por medio, las travestis tenían que maquillarse y eso implicaba varias horas, que entonces al final grabábamos muy poco en cada jornada, ¿cachai? Entonces fue súper lento, avanzar súper lento. Y claro, a veces costaba como coordinar a las personas, ¿cachai? Como, puta, yo no puedo este fin de semana, ya, yo tampoco, ya. Otro sí podía, ya, entonces grabemos esta otra escena, ¿cachai?
hubo momentos en que nadie me pudo, yo creo que hubo alguna escena que grabamos en que nadie me pudo ir a ayudar, por ejemplo. Y que estaba yo con la cámara y con la otra mano sostenía el micrófono, ¿cachai? Claro. Como que se vivieron varios momentos así. Full cine de guerrilla. Full cine de guerrilla. Full cine de guerrilla, pero era el espíritu un poco también de la película, así que... Bueno, igual se refleja, déjame decirte que se refleja mucho el ver que se pasó bien. A eso iba, o sea, que fue, si bien tú nos cuentas que fue una película que tardó harto y que la verdad no creo que haya tardado tanto para lo que puede tardar una película de bajo presupuesto, porque cuando es bajo presupuesto tenéis exactamente este tipo de vicisitudes, o sea, de que se te cae una locación, que tenéis que esperar que ocupen la locación, en algo si es que hay que usarla, que los actores o actrices no están todas disponibles al mismo tiempo porque no hay prioridad de pago, entonces cuesta eso, y el hecho también de que sean sus lugares donde habitan, o sea, eso involucraba que si había un funeral, cualquier cosa, se cortaba todo tipo de grabación. Respecto a lo mismo, te queríamos consultar, ¿por qué decidiste usar esa estética del blanco y negro, por ejemplo, en la película? Sí, porque como cuando empecé como a imaginar la película visualmente, o yo creo que también cuando estaba como escribiendo el guión y que cachaba que era bien como disparatado y bien extremo lo que sucedía, ¿cachai? Como que también lo visualizaba y sabía que cuál iban a ser los personajes que iban a estar en la película, ¿cachai? Como que lo visualizaba como algo muy grotesco, como muy expresionista, como que pensaba también en estos personajes. Me encanta a mí todo lo que es como esas películas de años 30, como expresionismo alemán, ¿cachai? Como súper exagerado, con ángulos súper imposibles, con luces súper duras, ¿cachai? Como con maquillaje súper también exagerado. Que empecé como un poco a apuntar a esa estética, ¿cachai? Como quería el blanco y negro, quería como mucho contraste, quería como estos ángulos también así como bien extremos. Esa era como la inspiración. Las actuaciones también me interesaba que fueran así, bien histriónicas, exageradas, como... Es que, claro, eso ayuda mucho porque emocionalmente igual le da unos giros súper ricos, o sea, de hecho en la parte como, en una de las partes de la película, como en la parte del matrimonio, cuando cambiáis como esta estética, que es como un poco los sueños hermosos de hija de perra, como sus sueños vívidos, le da toda esa energía y como esa expresión que queríais darle, o sea, eso es muy meritorio igual, o sea, es difícil decir, yo quería que mi película se viera así, que diera estas sensaciones y lograrlo, o sea, eso es un camino igual bien largo entre que uno idea algo, arma un esqueleto y luego realiza y filma y más encima con tanto altibajo igual de por medio, además que trabajar con las primas, yo creo que es bastante complejo igual, así como con el tema de calmar los ánimos, ¿cachai? Como de controlar sin censurar, como de decir, ya, estamos filmando, pero no es lo mismo una perfo en vivo donde tenéis como a actuar en cámara, que igual es distinto y es más complejo. Otra cosa que nos gustaría saber, dígame. Fíjate, no, que igual como que en ese sentido lo que nos permitió terminar la película, ¿cachai? Fue el compromiso igual que hubo de parte de todas las que participaron, ¿cachai? Onda, porque a pesar de repente pasaban meses y que ya retomábamos las grabaciones, porque a veces parábamos también, y toda la gente que participó en la película siempre estuvo disponible, ¿cachai? Siempre estuvo disponible y sobre todo las protagónicas, pues, ¿cachai? La perra, la perdida, que tenían que aprenderse texto y no era poco, ¿cachai? Como que habían de repente diálogos... Densos. Eran textos bien densos además. Sí, pues como que tenían que ensayar pero estaban motivadísimas, ¿cachai?
y claro, teníamos ahí inspiraciones para desarrollar también esos textos. Acá el público pregunta, en términos de producción y de postproducción, ¿cómo fue la distribución de la película al ser un film, una película prácticamente casera? ¿Cómo llegó hasta verse que existía Empanada de Pino? ¿Cómo fue tu tema de distribución? Bueno, algo nos comentaste, pero ¿cómo fue la distribución de tu película? Sí, es que como les conté antes, que cuando quedamos seleccionados en el Festival de Cine B, quedamos seleccionados para una sección súper alternativa, ¿cachai? No quedamos en competencia, que eso nos picaba un poco, pero podíamos acceder a un único premio, que era el premio del público, ¿cachai? Y el premio del público era estar en cartelera. Entonces, ¿cachai? Como que así llegamos como a esta instancia que no habíamos imaginado antes, que era la instancia como de estar en cartelera. Y la película como que empezó a circular como después en espacios como muy... Tuvimos una distribución muy alternativa a la habitual, ¿cachai? Porque la película se empezó a mostrar como en fiestas, ponte tú, en fiestas en Valparaíso, en La Serena, ¿cachai? Como la película y después una fiesta. Pero la gente veía la película. Onda, como sillitas antes y después como que circuló en algunas universidades, ¿cachai? Bueno, se vio en Cinearte igual, pues. Se vio en Cinearte la media de la película. Sí, pues estuvimos en cartelera como 2 meses. Sí, pues. Sí, estuvimos en cartelera harto rato. Y después unos chicos en el mismo Festival de Cine B, conocimos a unos chicos argentinos que distribuían películas y ellos, ponte tú, la editaron en DVD. La primera edición en DVD que se hizo se hizo allá en Argentina, con Video Films. Muy bien. La editamos acá. Otra pregunta que la hace una persona del público, pero me imagino que es porque llegó un poquito más tarde, es ¿por qué decidiste usar disidencia en tu película? Igual nos hablaste un poco de que era como el círculo de amigas y amigues, y también nos hablaste, si no me equivoco en algún momento, de que era también por un tema de poner en boga un tema que nos hablaba, pero si quieres agregar algo más como al por qué usar la disidencia como desde esta, ¿por qué fue hija de perra un poco igual? O sea, ¿por qué no fue una fémina o por qué no fue la barbuda? ¿Por qué no fue otra? ¿Por qué hija? Sí, pues bueno, yo no es que usara las disidencias como lo estáis planteando, ¿cachai? Como que en realidad... Que no se malentienda, no fue de como de que les diera su gusto, sino que por qué mostrarlas. Claro. Claro, para mí básicamente tiene que ver con esto de hablar algo que a ti te implica y algo que a ti te identifica, ¿cachai? Algo que de lo que tú eres parte también. Entonces, como que era la gente que me rodeaba a mí, era como lo más cercano que yo tenía, lo que más conocía, además, ¿cachai? Y un poco cuando escribí el guión de la película, cuando empecé a pensar la película, ya los personajes ya estaban también. Esa hija de perra ya existía, Perdida ya existía, cada una tenía su personaje, ¿cachai? La misma Irina, con su personaje la perra la bautizó como la Bigote para la película, ¿cachai? Pero eran personajes que ya existían y que un poco escribí como para ellos, para que ellos interpretaran también esos diálogos y esa escena, pues. Y esa dinámica, por ejemplo, que se da entre hija de perra y perdida, como que ya un poco existía en su juego performático, ¿cachai? Ahora Irina es interesante porque Irina llegó como a mitad de rodaje, apareció Irina, ¿cachai? En nuestra vida, porque esta mujer vivía en Holanda en ese tiempo, yo no la conocía. Y la perra la había visto y quería meterla en la película, entonces la invitamos a una escena, a la escena de los scouts, justamente. Ya.
y estuvo tan buena la participación de Irina, ¿cachai? Como que cuando yo monté esa escena, quedó súper protagónica ella, y yo decía, bueno, no puede ser que desaparezca después de la película, pues, ¿cachai? Como que no vuelve. Tiene que ser parte de esta tropa. Sí, o sea, iba a quedar en esa escena solamente. Entonces y creamos una pequeña escena más, como previa a la fiesta, que solo, porque ya la fiesta la habíamos grabado, ¿cachai? Para que solo apareciera como hija de perra con Irina, como para que se supiera por qué el personaje no estaba después en la fiesta. Ya estoy full spoiler, por si alguien no la ha visto. No, está bien. Alerta de spoiler, o sea, va a haber harta alerta de spoiler, avisamos. De hecho, ahora vamos a pasar a un desglose un poco, un desmembramiento para poder ocupar el lenguaje hijo perresco, de un desmembramiento de la película. Y vamos a ver algunas escenas que fueron como claves y muy, muy marcadas de la peli. Así que primero queremos hablar sobre esta pichanga como con el tercer tiempo antes. Bueno, nos comentaste que dentro del lugar donde se filmó estaba esta cancha. Queríamos saber ¿por qué una pichanga? ¿Por qué una pichanga y qué te inspiró para eso? Mira, yo tengo cero onda con el fútbol, como que siempre es un espacio que como que me provoca mucho rechazo, ¿cachai? Como que de chico siempre a uno querían que jugara la pelota, ¿cachai? Y como que tiene esta cosa tan como representativa de la masculinidad, ¿cachai? Y también es algo como muy, muy, muy popular, pues, el tema de la pichanga. Entonces, la película como que en general aborda varios tópicos de cosas como bien como características de la cultura chilena, ¿cachai? Si se quiere, e intenta como subvertirlo. Y en ese sentido como que estas travestis que llegan como a desafiar a los machitos que están ahí jugando y que después como que les ganan el partido, como que claro. era de cierta forma como desafiar desafiar ahí a los hombres, pues, ¿cachai? Que se creen tan winners. Claro, y igual desafiarlos en su terreno. Claro, era como desafiarlos en su terreno y apropiarse igual de esto que como tú decís, siempre ha sido como muy, muy delineador del prototipo de macho hediondo peludo que juega la pelota. Claro. Además que es notable en una de las partes cuando van tomando y jugando la pelota al mismo tiempo, así como la destreza máxima. Bueno, ¿sucede eso? ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas más que yo? Sucede, yo lo vi. En un segmento se ve así una de las futbolistas con una pilsen en la mano. Otra de las escenas que causa mucho revuelo igual y que por eso le exigimos es exactamente la escena del matrimonio de hija de perra con su esposo caballo. Esta escena, que es lo que comentábamos anteriormente, que es como la única que tiene como color y que igual está como filmada como desde un VHS, así como desde una cinta VHS, sobre su matrimonio, un matrimonio con un cura haciendo misa en inglés. Cuéntanos por qué esta escena. Es que acá hay digamos que es un pequeño fragmento de la película que es más documental, de cierta forma. Se mezcla absolutamente realidad y ficción, porque esta escena yo la metí dentro de la película, la metí de hecho en el guión, pero este era un carrete que organizó la perra,
como 4 años antes que hiciéramos Empanada de Pino, ¿cachai? Ah, ya. La perra hizo un carrete donde se casaba, invitó a todas las amigas y alguien registró, porque yo no fui el que registró. Yo no fui el que registró ese video, ¿cachai? Pero alguien grabó, entonces tiene este aspecto muy de video improvisado, como familiar, ¿cachai? Claro, se ve de hecho como un registro audiovisual así como de la tía que te graba el matrimonio. Sí, pues, sí. Que una vez alguien me comentó como, oye, es mi escena favorita, no sé cómo lograste esa naturalidad. Y yo decía como, bueno, sí, porque es real la naturalidad. Bueno, era real. Es un súper buen dato, porque yo también cuando vi la película por primera vez, dije así como, wow, o sea, qué producción este matrimonio con tanta gente y como con este esposo caballo, así como casi un Marilyn Manson chileno. Entonces, es como súper peculiar igual eso y queda muy bien, o sea, está muy, muy aplaudible, porque es muy freak, aparte, es como un cura hablando en inglés, así como, ¿real es Marilyn Manson? Como un poco eso. Otra de las escenas que causan mucho impacto, bueno, para mí es una de las que más me agrada, la verdad, personalmente, es la escena de los Boy Scouts. Cuéntanos por qué exige, usted o tú tomáis la decisión de esta escena de los Boy Scouts. Es que lo encuentro genial. Yo quiero saber por qué te gusta tanto la escena de los Boy Scouts, porque me has mencionado varias veces que te encanta la escena. Es que me parece fenomenal esto como del carrete que están ahí, como en este carrete personal, y que aparezcan estos Boy Scouts así como tan ordenaditos y tan como infantiles incluso, siendo adultos, y sean como corrompidos por estas mujeres como de este carrete que tienen. Además que el modelo del Boy Scout, a mí me encanta eso como del chico bueno, ¿me entendí? Así como es muy peculiar, por eso a mí es una de mis escenas favoritas, porque lo encuentro que escapa de toda regla cinematográfica, como a mí por lo menos me encanta. Pero cuéntanos, ¿por qué nace esta idea de por qué Boy Scout, por qué otro ser, o esta conexión? Porque igual hemos ido como cronológicamente un poco en la película. Sí, bueno, estos son un poco como los personajes que se encuentran como Hija de Perra y su pandilla en el camino, pues, ¿cachai? Que se topan primero con estos hombres que juegan a la pelota, ¿cachai? Y después se topan con estos Boy Scouts, que son como estos chicos buenos, súper ñoños, que son como, para mí como los Boy Scouts son una especie de pequeños militares, ¿cachai? Es como es la misma preparación como de un militar, ¿cachai? Como una wea muy cuadrada, muy conservadora, muy estricta, muy rígida. A mí no me gustan para nada los Boy Scouts, y como que de chico, una vez, como que fui como un par de veces a unas reuniones de Scout y me cargaron, me traumaticé, y yo creo que por eso también lo escogí. Escogí que fueran como los Boy Scouts. Y también fue una escena que agregamos. Fue una escena que sumamos después, como que no estaba como en el guión inicialmente, pero sí, pues quisimos como mostrar a Hija de Perra como en este contexto, como pandilla, amigas, y estaban estos chicos que querían colaborar con nosotros en la película y que eran de Talca, ¿cachai? Ahora están en Santiago, pero el Jorge Panchana y el chico Snow y el Rolly, onda, eran unos amigos que nos habíamos conocido hace muy poquito en ese tiempo, de Talca, que quisieron participar en la película, y entonces los metimos en este rol de Boy Scout. Y después Jorge Panchana me ayudó también en el montaje de la película y en la música y todo. Claro, porque es que en definitiva, por lo mismo te decía que me parece como tan atractivo esto de los Boy Scouts, porque
es precisamente eso, como es un estandarte, como que el Boy Scout es como eternamente asociado al chico bueno, al que ayuda a la comunidad, pero en definitiva son premilitares, ¿cachai? O sea, lo educan como para sobrevivir a casi mundos post-apocalípticos que no existen, ¿cachai? Entonces, era para mí, por eso también tenía como esa connotación especial, que más encima ya están como mostrándoles un poco el mundo. Igual hay una frase muy que me marca mucho la película, que es como cuando le agradecen a hija por corromperle, por su corrupción, por enseñarles la corrupción corporal, la apertura vaginal, y esa frase así como del bronce. Aquí también es eso, te muestra, ¿cachai? Como corrompiendo a estos niños que no saben nada, que son como puros y medios virginales. Es como, en definitiva, todo el tiempo es una protesta, ¿cachai? La película, o sea, todo el rato estáis haciendo denuncias. Y eso es como muy enriquecedor. Sí, pues, unas denuncias medias políticamente incorrectas. Para pero hoy. Para hoy. Otra escena que nos gustaría como destacar igual, y que es una de las más impactantes a mi parecer en ese sentido, es la aparición, esta aparición a perdida de la Santa María Virgen. Paula Bravo, la actriz que hace de la Virgen. Me parece que podemos ver la imagen, de hecho, de esa aparición celestial. Sí. Claro, ahí le está diciendo dignidad y amor propio, parece, no sé, algo así. Esta es una de mis escenas favoritas, como por el diálogo que se da entre la Virgen y Perdida, como esta ilusión también de que cuando ella le dice al final que no cree en ella y la Virgen se desaparece, ¿cachai? Y también que la Virgen le planteaba que todo lo que ella sabía sobre ella era algo que venía como de hace 2000 años atrás, porque la Virgen había como evolucionado. Claro, la Virgen venía moderna y con trajes plateados, ¿cachai? Claro, aparte que el diálogo igual es muy intenso, porque es un diálogo en donde un poco todos los que, o todas las que se sintieron en algún momento como con falta de amor propio, o sea, es como, deja de ser una esclava, pero está esta dualidad donde yo quiero ser esclava, ¿ok? O sea, déjame de esclava y respétame mi postura de esclava y de como la calle de hija, de perra, porque era su amor, igual un poco, era como una declaración de amor. Claro, y la Virgen le decía que eso no era amor, y la Perdida le dice, ¿qué sabes tú lo que es amor? Enajenada. Enajenada. ¿Quién me va a enseñar una virgen lo que es el amor? A mí. Exacto. Y que igual es, en ese sentido, por eso también decidimos un poco en un inicio que mostrar y visibilizar también más aún Empanada de Pino, por un hecho de que es una película que, si bien tú ves gore y ves terror y todo esto, es una película muy política, porque tiene denuncia de principio a fin. Entonces, en ese sentido, esta escena sí, aparte que visualmente es muy hermosa esta escena. O sea, estos planos que eliges para ella son súper dramáticos, ¿cachai? Aparte que, claro, lo que comentaba, y así como esta virgen reinventada, así como, ¿qué te pasa? Así yo llevo 2000 años en esto, entonces ahora tengo que estar como acorde a la moda de ahora. Sí, pues bueno, me acabo de acordar que esa locación que ocupamos era como una casa que habían abandonado, que estaba al lado de mi casa en la Florida. Y estaba botada, y nos metimos nomás. Pues como que yo había cachado, la tenía estudiada, había cachado que no había nadie en la casa y que además habían botado la casa, entonces era como un patio, un peladero con una ruina en el suelo y con unos árboles, ¿cachai? Entonces, así así locacionábamos. Hay que observar mucho cuando uno camina, cuando uno
cuando uno anda en la micro, como que son lugares ideales para mirar locaciones, cuando uno es cineasta independiente. Volvimos aquí a nuestras caritas. Bueno, Algo que queríamos consultar igual era respecto a cómo, bueno, lo respondiste un poco, pero cómo lo ocasionaste en general para estas escenas que eran como fuera de porque tú hablaste que tenías escenas que eran como dentro de sus localidades, pero que habían buscado otras locaciones para los exteriores. ¿Fue por un tema de que tú caminaste, como decías tú, y fuiste viendo lugares que te parecían atractivos? ¿O hubo una planificación previa como a la hora de hacer el guión? ¿Cómo tomaste esas decisiones? Yo creo que hubieron distintos tipos de decisiones en ese sentido, porque yo creo que había locaciones que cuando escribía el guión ya sabía que existían, ya sabía que podíamos utilizar cierto espacio, ¿cachai? Como que siento que a veces es útil, cuando haces cosas con muy pocos recursos, es útil crear desde ahí, como decir, mira, tengo esta casa y como que esta historia puede funcionar dentro de esta casa, ¿cachai? O puedo ocupar el patio de mi abuelita, ¿cachai? Sé que ahí podría funcionar esta escena, ¿cachai? Como ir observando qué es lo que tienes a tu alrededor, qué es lo que tienes a tu disposición y que sabes que vas a poder utilizar, ¿cachai? Pero también después viene esta pega de ir a mirar lugares, y en este caso eran lugares que como nunca pagamos por una locación, o sea, tenían que ser lugares que estuvieran como disponibles, ¿cachai? Entonces, así como que yo lo que hacía era ir a estos espacios, cachar que se podía grabar, ver en qué horario, por ejemplo, circulaba gente o en qué horario no había nadie, ¿cachai? Depende de lo que quería grabar, porque ponte tú, hay una escena que grabamos como en el canal San Carlos, pero a la altura de ahí de la Florida, y yo caché que, no sé, el fin de semana, no sé qué hora, no había nadie en esa weá y que lo podíamos ocupar, ¿cachai? Lo tenían a nuestra disposición absoluta. O la escena que grabamos en la feria, también fui a darme vueltas a la feria, caché más o menos dónde podíamos grabar, ¿cachai? Eso era algo que quería preguntarte sobre el tema de la feria, porque tiene que haber sido súper loco igual filmar eso, porque eran estas criaturas extrañas en medio de una feria donde la gente tiene que haber estado como muy expectante. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de grabar en la feria. Intensa, mucha adrenalina, siempre yo creo a mí me gusta mucho grabar en la calle, y nunca he pedido permiso para grabar en la calle, bueno, porque por las características de las cosas que he grabado, ¿cachai? Como que es como ir y hacerla y démosle, ¿cachai? Y a lo más yo creo que hablamos con el caballero como donde grabamos la escena, yo creo que conversamos con el señor ahí con el feriante, ¿cachai? Pero lo hicimos nomás, la perra me acuerdo que estaba un poco nerviosa ese día, ¿cachai? Como que yo creo que la saqué mucho de su zona de confort, como ponerla al mediodía, onda, en una feria. De verdad que yo me acuerdo que estaba súper nerviosa, como que esa actitud que ella la decidió tomar en ese momento, yo me acuerdo porque lo mencionó, también la tomó porque de verdad se sentía como un poco intimidada, entonces ahí como que la perdida tomó más la voz, ¿cachai? El protagonismo, claro. Protagonismo. Claro, de hecho vemos que es como para ir ya cerrando sobre la película, otra pregunta que te queríamos hacer era respecto al contenido sexual que tiene la película. ¿Por qué el decidir hacer esta que yo lo siento un poco una reivindicación de la prostitución y del empoderamiento sexual también? O sea, es como, ojo, tenemos vidas y además tenemos sexo, ¿cachai? Y tenemos estos encuentros que pueden suceder, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como
¿por qué se toma esa decisión? Es como por eso, como el rollo que le saco yo. Cuéntanos como qué te motivó a ti para hacerlo. O sea, es muy tenemos vida, tenemos sexo. O sea, tampoco digamos que la película tiene mucho contenido sexual, ¿cachai? No, para Pero nada, pero tiene... sí, yo creo que son unos personajes que están muy en sintonía como con el placer, pues, ¿cachai? Y muy en sintonía con disfrutar como de su cuerpo y de su autodeterminación y de entregarse al deseo, ¿cachai? Y ahí como que el personaje de Perdida tenía un poco esto de estos encuentros sexuales furtivos e inesperados, ¿cachai? Que yo creo que también tenían relación con nuestra vida. Al final todo es medio autobiográfico, ¿no? Todo es biográfico. Ya para finalizar como con las preguntas sobre la película, uno del público, una de las personas del público pregunta, ¿qué referencias visuales usaste tú en tu película? ¿Qué referencias que fueran como externas? Como, ¿en qué inspiraciones pictóricas o audiovisuales te inspiraste? Yo creo que, claro, una tenía que ver mucho con lo que te decía como del expresionismo alemán, ¿cachai? Como esto del doctor Caligari, estas películas medio años 30, años 20. La Nosferatu, ¿cachai? La antigua, habla de Murnau. Y también un poco estas películas hollywoodenses tipo Sunset Boulevard, ¿cachai? Baby Jane, como este blanco y negro, con estas divas locas y extremas y exageradas. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Me conecta también con La Paz Errázuriz, de cierta forma, con el trabajo que hizo La Paz Errázuriz en los 80, La Manzana de Adán, ¿cachai? Como esto de blanco y negro, estas disidencias, estos espacios marginales, creo que también nos inspira siempre. La última pregunta que vamos a poder darte del público, Alex Fernández pregunta, dice, qué genial, ¿cuál fue el mayor desafío al filmar la película? El mayor desafío, yo creo que el mayor desafío fue terminarla. El mayor desafío fue terminar la película. Porque, sí, pues como hablamos delante, hubo un momento en que yo creo que, claro, como que algo pasó que dejamos de grabar un tiempo y yo sentía, puta, que difícil motivar a la gente y sobre todo cuando estáis sin presupuesto. Ese fue el mayor desafío, trabajar sin plata, trabajar sin presupuesto. Pero lo lindo igual de todo es que, bueno, a nosotros por lo menos personalmente me encanta haber podido tener esta instancia de conversación contigo porque hacia el público rec le das una esperanza muy grande, o sea, tú estás diciendo, no, ojo, no hay que, o sea, no digo que tú digas que sean las máximas, pero ojo, no hay que tenerle miedo a grabar sin permiso, no hay que tenerle miedo a grabar por instinto, a lo que te gusta, grabar también un poco tus entornos y un poco empoderarlos y apropiarte de tu espacio. Y también el tema del no presupuesto, o sea, yo creo que hay algo que uno generalmente tiene ese temor de como, ay, no puedo grabar si no tengo, no sé, un palo en el bolsillo, porque si no esto no va a salir bien, ¿cachai? Y con esta película nosotros nos damos cuenta de que se ve una película que no es de bajo presupuesto, o sea, se ve mucha producción, se ve mucha ropa, pero es que a título personal se ve mucha ropa, se ve mucha producción de arte, ¿cachai? Ay, perdón, el gato. Se ve también un grupo humano muy grande, entonces tú igual pensáis,
esta película igual tuvo un presupuesto, y ahora hablamos contigo y nos dicen, no, sabéis que nosotros grabábamos así como a medida de lo posible, con el miedo como a no terminarla, entonces es muy inspirador. Yo de verdad te doy muchas las gracias como por haber estado acá con nosotros, y queríamos preguntarte, porque sabemos que Quincy está haciendo cosas nuevas, entonces queríamos saber como tus nuevos proyectos, como en qué estás ahora, y hablar un poquito sobre Tan Inmunda y Tan Feliz, que es un proyecto respecto a Hija de Perra, que le hemos nombrado tantas veces aquí a la difunta. Sí, pues. Sí. Claro, como que yo trabajé muchos años con La Perra, como no solamente con Empanada de Pino, sino que, bueno, aparte de que nos une aún una amistad así, más allá del tiempo y del espacio, pero claro, yo la seguí mucho tiempo y tengo mucho registro de La Perra, y después de, como que en un momento dije, o tuve la necesidad como de decir, bueno, quiero compartir también este material, ¿cachai? O no me quiero guardar todo esto, ¿cachai? Y de cierta forma también como cerrar un ciclo de mi vida finalmente, como con el trabajo con La Perra, ¿cachai? Entonces fue como, ya, pues hagamos otra película, amiga. Y ahí empezó a nacer la idea de hacer este documental. Y que ya llevo como un par de años trabajando, ¿cachai? Nos adjudicamos en un momento un fondo para poder hacerlo, ¿cachai? Había que hacer un trabajo muy grande de digitalizar material, de revisar también tenía mucho registro en cinta mini DV, ¿cachai? Y mucho registro también digitalizado, repartido en disco duro, entonces como cosas que ni siquiera me acordaba que las había grabado, que no me acordaba que habían sucedido. ¿Cachai? Entonces un poco ir ordenando eso, ir ordenando la cabeza también, y ir dándole forma a esta película, pues, ¿cachai? Que va a ser como muy como performática y también muy como honesta, yo creo, de cierta forma, de mi parte, ¿cachai? Como es una película, es una película que yo hago para La Perra, de cierta forma. Hago para La Perra y hago también para la gente que conecta con ella y que conecta con su legado, ¿cachai? Como para que La Perra siga explotando, siga como trascendiendo, ¿cachai? Es como yo, es todo esto tengo para... todo lo que hay de ella en mi poder. Es todo lo que hay en mi poder. Y sí, como también de cierta forma para cerrar como un ciclo ¿cachai? En mi trabajo. ¿Y cuándo podemos ver cositas de esto? ¿Para cuándo se expecta? ¿Cuándo pensáis ya mover esto? Mira, ahora estamos como en el montaje de la película y estuvimos ahora en Valdivia en la sección como primer corte, ¿cachai? Estamos como, vamos a seguir trabajando, obviamente, en un nuevo corte. Estoy trabajando con una asesora que se llama Melissa Miranda, una montajita fabulosa. Y ya vamos a esperar después para empezar a tirarnos como festivales antes de estrenar, ¿cachai? Igual yo me quiero dar el tiempo para hacerla y esperar a que pase también la pandemia, porque no me interesa en lo absoluto estrenar la película online. Como que siento que es demasiado necesario verla, ojalá en el Centro de Arte Alameda, cuando reconstruido, ¿cachai? Y con toda la gente achoclonada, amontonada, sobajeándonos y disfrutando todos juntos, ¿cachai? No quiero hacer algo online. Así que esperaremos. Ansiosas y ansiosas. Esperaremos, yo creo que ya
dentro de un poco tiempo vamos a empezar como a subir información de la película y a mostrar como algunos clips, como todavía no hemos entrado ni siquiera en esa etapa como de crear algún Instagram o algo para empezar a promocionarla, ¿cachai? Pero pronto van a saber, y antes de lo que se imaginan, vamos a estar viéndola todos juntas. It's coming. It's coming, sí. Muchas gracias, Wincy. Bueno, invitarte a si quieres darle algún tipo de mensaje o algún saludo, algún mensaje a la gente que nos está viendo y agradecerte por la instancia de hablar sobre tu película y hablar sobre La Perra igual, porque si bien hubo como un apoderamiento un poco, siento, de La Perra en sí, Perra vive. Y con lo que estáis haciendo la vais a revivir más aún, o sea, de hecho la vemos en la calle, en murales, se han hecho murales en conmemoración a ella, un poco igual yo creo que esas personas que hicieron estas como gráficas de Hija de Perra, fue un poco también ponerla en esta lucha y no dejarla fuera, entonces eso, invitarte a algún mensaje que quieras dar, algún tips o algún mensaje que darle al público audiovisual que tenemos, porque tiene público como de todas las áreas del mundo audiovisual, o sea, son estudiantes, chicos que son aficionados al cine, hay gente que está trabajándolo de manera profesional, así que invitadísimo ahí a que deje algún mensaje. Yo creo que un poco algo que hemos estado hablando acá constantemente y que se liga mucho como a Empanada de Pino, como permitirte hacer las cosas, equivocarte y ser todo lo incorrecto, ser todo lo políticamente incorrecto, y que no te frene no tener presupuesto, ¿cachai? Que no te frene un fondo audiovisual, ¿cachai? Como que de verdad, sobre todo hoy en día con el acceso que tenemos a tecnología y a cámaras mucho mejores con las que trabajé yo, como que fijarte lo que tienes alrededor, la gente que está a tu alrededor, que te atrae, que te gusta lo que está haciendo, las locaciones que tienes alrededor, ¿cachai? Y ir creando, yo creo, a partir de eso, como con las cosas que te motivan, como que eso es clave, como cuando tú decidís hacer la película y cuando decidís como hacerla a pesar de todo, como que es el momento en que de verdad cambia la perspectiva y lo vaya a lograr. Así que eso, motívense, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias, Wincy. En todo caso, ya invitadísimo a seguir igual como expectando lo que ocurrirá con la Semana del Terror Rec. Mañana vamos a estar con Álvaro Rosas hablando un poco sobre la animación digital. El jueves tenemos a Miguel Ángel, así que los invitamos a todos. Te invitamos igual, Wincy, para que puedas estar ahí atento esta Semana del Terror. Y bueno, darte las gracias por reivindicar un segmento que ha sido bien aislado y tratado de ocultar y haberle dado tanta vida a esto. Y bueno, agradecerte también por atreverte. Yo creo que tú eres un gran ejemplo de que atreverse siempre ha sido bueno, que filmar sin miedo es una de las claves del audiovisual, el no tener miedo y no tener tampoco esa ambición económica solamente, o sea, decir, yo estoy filmando porque tengo convicción sobre lo que hago y no me interesa si el día de mañana me van a ver 1, 10 o 1000, o si voy a vender o no voy a vender, o si voy a tener taquilla o no, o sea, tú hiciste una película de adentro, la hiciste con lo que tuviste, y quizás en un inicio te costó mucho posicionarla, pero hoy en día es una película que ha sido muy vista y que además agradecemos que esté a disposición de cualquiera, que eso es algo muy importante a destacar. O sea, Empanada de Pino hoy está en YouTube y la puede ver el que quiera verla. ¿Sí? Y invitamos todos a verla. Ya tuvimos muchos spoilers, pero tratamos de no arruinar la película, o sea, como no contarles todo.
No contamos el final. Así que esto, muchas gracias y nada, ¿qué más puedo agregar? Feliz No, de pues haber muchas tenido. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz yo también como de conversar con ustedes y contarles todo lo que quieran. Ya, pues, Wincy, muchas gracias a todo el público que estuvo preguntando ahí, activo, mirando este segmento. Va a quedar disponible igual en el canal de YouTube para que lo puedan ver, para que te puedas ver igual tú después, con tranquilidad. Qué mono eso, a mí también me da mucho mono eso, así como verte después, así como, uy. Pero eso pues, invitadísimo a que mañana tenemos otra charla sobre cine audiovisual. Y nada, pues un mensaje a todos que no paren de hacer cosas y que no le tengan miedo a nada, ni a nadie. Eso. Muy bien. Ya, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.